este intercambio. Entre ese intercambio que se da, pues bueno, encontramos que puede ser un intercambio en la línea sobre la cuestión de etnias, en la línea de la cuestión de religión, lengua o nacionalidad. Entre otros, pues consiguen alcanzar el mismo objetivo. Cual sea que sea la oportunidad, siempre se va a poder tener esta oportunidad de hacer este intercambio y comunicación. Por lo mismo, la inculturalidad tiene como finalidad la reivindicación y comprensión de la diferencia cultural. Lo que buscamos en ese intercambio es precisamente ir al encuentro del otro para poder entender mejor. En esta atención a variables de tipo histórico, cultural, político, antropológico, ambiental, entre otras. Entonces, el hecho de ponernos en contacto con el otro, no hay más que otro deseo de poder comprender de manera más amplia el tema de la diversidad. Y nosotros tenemos pues como este privilegio en la Casa del Migrante Nazaret, ver que al momento de tocar ciertos contextos, ciertos momentos, independientemente del cuadro antropológico, político, cultural, hay cosas que nos unen, quizás no en el tema histórico o en el tema político, pero sí en el tema cultural, sí en el tema ambiental o en el tema festivo. Las fiestas es algo que nos une de manera instantánea, entonces podemos ver cómo, por ejemplo, a diferencia, a ejemplo de que podemos usar en la fotografía, era el Día del Amor y la Amistad, que ya simplemente con este tema, ¿no? Del amor y la amistad en otros lugares, en otros países como por ejemplo El Salvador y Guatemala, no se le llama el amor y la amistad, no se le llama del amor, se le llama el Día de la Amistad. Y en el Día de la Amistad está considerado también pues el Día del Amor, San Valentín. Entonces, cuando hablamos de amor, pues hay muchas oportunidades de poder ir expresando este contexto. Y ese es uno de los ejemplos. Este cuadro nos recuerda mucho esta variedad. Al momento en el que nosotros les pedimos a los hermanos migrantes que ellos escogieran el color con el cual se identificaban, creo que nosotros estamos permitiendo en este intercambio expresiones culturales compartidas. Quizás para un cierto grupo de cierta área nos familiarizamos más con el amor, si es siempre en el tema del Día de San Valentín, nos relacionamos con el color rojo, entonces todos expresamos y agarramos el color rojo. Pero fue interesante ver que en la manera de cómo se concibe esta diversidad y al momento en el cual tú le permites al otro poder expresarse, salen muchas cuestiones culturales. Y es así como pudimos notar que muchos preferían en el día de San Valentín escoger el color morado, o escoger el color blanco, o escoger el color tinta. Y esto es precisamente la confirmación de este intercambio, el ir al otro. Y ya una vez que tú te pones en esta misma dimensión de querer comprender, escuchar o conocer al otro, deja de sorprenderte en el sentido negativo. Al contrario, empieza a tomar una connotación más variada y por lo mismo llega a conformarse cuadros muchísimo más amplios de lo que nosotros teníamos en consideración. Estos cuadros representan en su momento el Día del Amor y la Amistad. Cada corazón que está allí es el corazón de un migrante que escogió, de un niño, de una niña, de un voluntario, del trabajador. Y formamos este mosaico que a manera muy hermosa, pues vemos cómo si nosotros dejamos que el otro se acerque, es precisamente como esa luz que traspasa y es capaz de transmitirse y cambiar tonalidades y cambiar colores y cambiar formas con una misma línea. En este caso era el tema del amor y la amistad y creo que representa y realza mucho esta búsqueda del otro que estamos haciendo. Entonces vemos que cuando ya nuestras diversidades o diferencias se ponen en común, ya no es malo. El ser diferente ya no es malo. El ser otro o el pensar diferente ya no es negativo. Ya no deja de sorprendernos de manera negativa, sino que al contrario nos enriquece.
y nos topamos con estos mosaicos variados, alternados, armoniosos, de una manera más positiva. Yo creo que es aquí donde el voluntario pues empieza a comprender que pues se va a encontrar con estas diferencias. A diferencia del tema de la inculturalidad, tenemos también el tema de la pluriculturalidad. Para que nosotros podamos entender esta inculturalidad, tenemos que entender que existe una pluriculturalidad, que existen ya otros parámetros que tenemos, que no podemos evitar, que no podemos negar. Y pues bueno, la connotación de la pluriculturalidad pues no necesariamente es negativa. Esta variedad no necesariamente absorbe, consume o destruye lo que se busca en este trabajo intercultural. Al contrario, nos ayuda a entender el porqué de ciertas diferencias, el porqué de ciertas dinámicas. Entonces, vamos a poder ver algunas definiciones que nos ponen la claridad de este tema, a diferencia de la inculturalidad. Y pues bueno, vemos que la pluriculturalidad hace más referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico. Diferentes culturas coexisten, dos cosas que ya viven allí y deciden continuar juntos en este mismo espacio. Y que quizás es un espacio en el que se toparon, es un espacio en el que fueron generándose, creándose, uniéndose y que pues aceptaron. Por otra parte, vemos que también en la pluriculturalidad, los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Podemos estar allí, podemos aceptar, podemos ver, pero no necesariamente se crean vínculos. Lo que tampoco significa que no se relacionan o no se encuentran, sino que al contrario, generan esta identificación de espacios en esta diversidad, sin necesariamente compartir o crear vínculos. Así también vemos que, al contrario, en este espacio de la pluriculturalidad podemos generar otro tipo de dinámicas, por ejemplo, que trabajan en políticas comunes. Dice que sin embargo, para la participación en asuntos del Estado, las distintas comunidades hacen uso de instrumentos de acción política para luchar y hacer valer sus derechos, tanto políticos como sociales. Hay personas, grupos y momentos que están en la causa contigo, sin necesariamente desear trabajar contigo. Entonces vamos a encontrarnos un cierto tipo de voluntariado que comparte esta visión de decir, vamos a trabajar juntos, sobre todo porque hay un beneficio común, sin necesariamente llegar al cambio, llegar al momento o al punto de intercambiar. Simplemente vamos a trabajar juntos, vamos a hacer este camino juntos, prescindiendo de nuestra condición económica, prescindiendo de la condición de género, prescindiendo de cuestiones otras relacionadas a otros tipos de vínculos más profundos. Y por lo tanto, se generan resultados que benefician a ambos lugares, a ambos interlocutores. Por otra parte, menos agradable, vemos que esta pluriculturalidad es más común en países con acentuada presencia indígena y con procesos de dominación colonial por parte de una potencia extranjera en el pasado. Entonces vemos que la pluriculturalidad va a acentuarse en lugares quizás con menos oportunidades o quizás con una visión más sectarizada de acuerdo a la lengua. Consideremos, por ejemplo, si las comunidades indígenas quizás en México no es tan visible porque son comunidades indígenas muy extensas, o en Brasil o en otros países donde son muy sectoralizadas. A diferencia, por ejemplo, de Guatemala, donde tenemos 23 diferentes lenguas, 4 idiomas. Entonces, claro que esta pluriculturalidad da más espacio a estas comunidades.
En este deseo, ¿no? Ya definiendo el tema de la interculturalidad con el tema de la pluriculturalidad, vemos que pues existen varias etapas que nos pueden ayudar a generar una comprensión más real, quizás más adecuada a lo que estamos viviendo, y también para el voluntario darse cuenta que no solamente depende del buen deseo, sino que hay un camino que necesita hacer. Se pueden encontrar dos personas del mismo país, se pueden encontrar dos personas con el mismo deseo de trabajar en un bien común, se pueden encontrar dos personas en el mismo lugar sin que necesariamente sea automático este clic. Entonces, por lo tanto, vemos que como parte de esta etapa que va en crecimiento, pues se encuentra el respeto mutuo, el diálogo horizontal, la comprensión mutua y la sinergia. Cabe notar que, por ejemplo, en nuestra comunidad acá en Nuevo Laredo, nosotros podemos ir observando por parte de la parte más administrativa los desafíos que los voluntarios van aceptando, porque mientras tú hablas con el voluntario al tú por tú, todo va súper cool, no hay problema, hay mucha empatía a lo que le estás diciendo, se convive con el mismo espíritu, hasta que a este voluntario le toca trabajar con otro voluntario que no escogió, que no se esperaba, que también tenía sus desafíos de lengua, de hábitos, de tiempos, de modo de trabajar. Entonces vamos a ver quizá qué es lo que nos dice en este respeto mutuo y las siguientes etapas. En el respeto mutuo, bueno, implica saber conocerse como iguales. Voy a tratar de ver acá. Conocerse como iguales en el escenario de intercambio. Es obvio que el voluntario que llega antes pues va a tener una percepción más amplia de aquel que apenas llegó. Es obvio que un voluntario que decide hacer el intercambio pero medio más o menos maneja el lenguaje, va a dedicarle mucho más tiempo para poder crear un intercambio más igualitario. Pero este es el primer paso, el respeto mutuo. Reconocer el ser otro, es decir, reconocer que la otra persona pues no va a seguir mi ritmo, sino que al contrario, va a tener que generar un poquito más de esfuerzo para poder estar al ritmo, como generalmente los voluntarios a veces utilizan, ¿no? Es que no estoy al ritmo. Para poder ejercer así, permitir la libre expresión y saberse escuchar mutuamente. Una de las primeras dinámicas que generalmente surge como exigencia es el saber escucharse. Saber escucharse a sí mismo, pero también saber escuchar a los demás. En ese saber escuchar a los demás, pues bueno, surge como segundo momento el diálogo horizontal. Vamos a generar relaciones con igualdad de oportunidades, relativizando el propio punto de vista. Y pues aquí en esta práctica entendemos que para quien está como responsable de los programas, pues es más fácil generar un tipo de confianza con aquellos que ya están por más tiempo trabajando, con aquel que va llegando. ¿Por qué? Porque conoce el ambiente, porque conoce la rutina, porque conoce el horario, porque tiene más conocimiento de lo que está sucediendo, conoce los desafíos, conoce a las personas. Entonces, aún con esa diferencia, el grupo está invitado a hacer un diálogo horizontal, hablar sobre las dinámicas que están generando dificultad al mismo nivel, evitar los favoritismos y sobre todo, pues, generar un poquito más de esfuerzo para que la persona se sienta a gusto en ir manifestando poco a poco las dificultades que va viviendo. Algunos voluntarios, si vienen y ofrecen 2 meses de servicio, 3 meses de servicio, comparado con uno que ofrecerá 6, es natural que el nivel de confianza para poder crear un diálogo más abierto va a estar más a flote, comparado con aquel que apenas llega. Pero siempre el esfuerzo sería para que nosotros podamos crear esta fortaleza, necesitamos hablarnos de manera transparente y con respeto el uno al otro. Y pues bueno, la tercera de las etapas es esta comprensión mutua. Y aquí se refiere a la disposición empática a comprender a los otros.
en varias ocasiones, pues bueno, el voluntario o los voluntarios quedarán un poco a merced, sea porque se generan crisis sea porque se generan nuevas tareas, sea porque se generan nuevas dinámicas. Entonces, saludos al Padre Julio y a todo el equipo que está ya trabajando, ¿no? Entonces, para poder seguir con estas dinámicas, es necesario tener la paciencia, crear un poco las condiciones para que la otra persona también se sienta empoderada, se sienta capacitada, o que también este diálogo de estos 3 pasos que dijimos, el respeto mutuo, el diálogo horizontal y comprensión mutua, ayude a que el voluntario modifique, actualice o revise la motivación principal por la cual había decidido tener esta experiencia. No vamos a tocarlo aquí, pero en el tema del voluntariado, de acuerdo a la organización, entendemos que hay muchas ocasiones en las cuales el voluntario tiene una idea de servicio muy variado del otro. Y pues está bien, está súper bien, es normalísimo. Lo que no es normal es que nosotros olvidemos el propósito del tiempo que queremos alcanzar, aprovecharlo y quizás también elevarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay varios tipos de voluntarios, ¿no? Está el voluntario que quiere hacer más como altruismo, el otro un voluntarismo con turismo, y no en todas las localidades se va a poder generar esto. Entonces, suponiendo que algún voluntario haya creado el espacio y hecho un camino para hacer un trabajo que llegando a la comunidad se da cuenta que es completamente diferente, pues hay que darle la oportunidad, ¿no? Para que con los 3 pasos que mencionamos haya una reacomodación del objetivo inicial. Y pues hablarse, comunicarse, entenderse, va a llegar a la sinergia. Y la sinergia es precisamente este trabajo ya en el mismo objetivo, con el mismo propósito, con los mismos objetivos. Y la sinergia se enfoca en apuntar hacia resultados donde la diversidad se vuelve la fortaleza. Es hermoso ver que cuando se encuentran diferentes personas de diferentes naciones, el trabajo se enriquece porque cada quien va haciendo un instrumento de trabajo no limitado a 2 o 3 personas, sino a más observaciones, a más comentarios, a más críticas, pero también a más proposiciones. Vemos que hay algunos ejemplos de voluntariados en situaciones interculturales. Y esto pues es también oportuno que nosotros lo tengamos claro, que nos vamos a encontrar quizá en algunos momentos donde nuestro deseo no era precisamente el que habíamos deseado y nos encontremos en una situación un poco particular. Mi comentario es: no desperdicies esa oportunidad. Quizás tú venías con un objetivo quizás más a nivel cultural y te encuentras con una situación completamente diferente. Éntrale, aprovéchale. Y aquí, pues bueno, vamos a mencionar un poquito, sí, rápido los diferentes escenarios. Por ejemplo, en el tema social, dice, muchas personas voluntarias trabajan en la ayuda a las personas y a colectivos socialmente excluidos, en la acogida de inmigrantes, en la lucha contra la pobreza, en atención a los colectivos sociales con necesidades y capacidades de diferentes tipos, etc. En un cuadro cultural, muchas personas voluntarias llevan a cabo trabajos de recuperación o conservación de la identidad cultural, en la promoción de la creatividad, en la difusión de bienes culturales, etc. En un cuadro educativo, muchas personas voluntarias trabajan en la alfabetización y educación de personas adultas, en la defensa de la educación para todos, en la dinamización y la promoción de la participación en la comunidad escolar. En estos 3 términos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tema intercultural, no necesariamente para que nosotros tengamos que entrar en un tema, en un lenguaje intercultural, significa que tenga que estar en otro país.
no necesariamente significa que tenga que hablar otro idioma como para entender esta diversidad. Vemos cómo ya desde el área social, cultural y educativo, aún estando en nuestro país, necesitamos entender cuál es esta dinámica y de comprender lo que está sucediendo. Para mí, pues es más fácil hablar sobre ejemplos en el área de la primera área, el área social. ¿Por qué? Porque me encuentro con escenarios que van relacionados precisamente con estos desafíos. Les comento un ejemplo así muy rápido. Hemos tenido en nuestro albergue muchas personas por muchos meses. Algunos se desesperaron hasta que decidieron regresar a casa. Cambia el grupo de migración, llega otro grupo de migración con naciones completamente diferentes. ¿Y qué es lo que pasa? Aquellas personas que ya habían estado antes o intentaron regresar y delante de nuestra respuesta, lamentablemente el comentario de estas familias fue: ¿por qué tuvieron que llegar estos inmigrantes? Y ahora no nos dan espacio a nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque a lo mejor tú en su momento tuviste la oportunidad y pudiste regresar a tu casa, mientras estas personas tienen más de 1 año, 2 años y hasta 3 años en la frontera sur y finalmente pudieron subir. Pues esa es una de las variantes, ¿no? que aún trabajando en temas completamente no relacionados con migración podemos encontrar. Otros ejemplos de voluntariado en situaciones interculturales está en el medio ambiente. Muchas personas trabajan en la protección o recuperación de especies o de especies naturales, en la denuncia de situaciones de degradación medioambiental, en el desarrollo de una conciencia medioambiental entre la ciudadanía, etcétera. En el tema de la salud, muchas personas voluntarias trabajan en la promoción de salud, en el desarrollo de hábitos de vida saludable, en la respuesta a situaciones de necesidad sanitaria, etcétera. Y en la participación ciudadana y civismo, muchas personas voluntarias trabajan en la promoción de la participación ciudadana, en el fortalecimiento del tejido asociativo, en el impulso de la iniciativa social, en la creación y animación de redes sociales, etcétera. Recuerdo en esta situación, pues, como el beato Juan Bautista Scalabrini, fundador de los misioneros San Carlos Scalabrinianos, una de las participaciones efectivas que buscaba siempre era precisamente esto, el involucrar a más sujetos de acción social para poder responder a una necesidad. Por otra parte, el tema de la salud, que nosotros consideramos que quizá no tendría nada que ver con el tema intercultural, pero vemos que, y me llama la atención, ¿no? Ya por el simple hecho de crear hábitos de vida saludable, son interculturales. Pensemos, por ejemplo, en la alimentación que una familia latina puede tener. Podemos identificarla con ciertos tipos de alimentos. Y comparada con las familias del Mediterráneo, alimentación muy diferente. Pero aún así, aún con esta variante, el tema de la alimentación para una comunidad latinoamericana es muy completa, muy diferente. Vayamos y reduzcámoslos más al tema de la alimentación en México, por ejemplo, ¿no? No siendo mexicano, soy sospechoso de creer que todas las comidas son iguales en México, pero es interesante ver algunos momentos, por ejemplo, cuando hablando con otras personas, me parece que me fui del aire. ¿Sí logran escucharme? Todavía se escucha, padre. Sí, te escuchamos. Gracias. Con el tema, por ejemplo, de la alimentación, cuando en algunos momentos nosotros decimos cuál es el principal platillo bueno para un mexicano que coma. Bueno, pues las gorditas. La diferencia de las gorditas entre las quesadillas entre las pellizcaditas entre las mulitas, básicamente son los mismos ingredientes. Pero solamente quien comparte un contexto cultural o geográfico logra entender las diferencias. Y pues bueno, esto es solo uno de los tantos ejemplos. Otros ejemplos de situaciones interculturales para el voluntario pueden ser también promoción de colectivos, trabajo con derechos humanos,
una cooperación internacional o también en escenarios de emergencia y de socorro, que quizás son los últimos, esos son los que más generan una atención inmediata y quizás hay pocas posibilidades para poder generar o crear una plataforma donde permita al voluntario trabajar en los aspectos que habíamos dicho, el diálogo, porque pues a ese punto la necesidad va más allá de las relaciones humanas que podamos intercambiar. Y se convierte más en el propósito de pues una emergencia, donde la respuesta tiene que ser inmediata. No sé si hasta este punto hay algún comentario, una nota, o seguimos, ustedes me dirán. Todo bien, padre. Si Continuar, gustas, ok. alguien que tenga alguna pregunta, con mucho gusto también en el chat la puede compartir. Si no, te seguimos escuchando, padre. Y ustedes me van indicando. Gracias, excelente. Por lo tanto, al momento que nosotros hacemos estas experiencias de trabajar con el otro, sabemos que sirviendo al otro, somos invitados a hacerlo como si estuviéramos sirviendo al hermano. Trabajando con el otro voluntario, automáticamente ponemos al mismo nivel de trabajar con el hermano. Y eso es algo muy, muy fortalecedor, porque el otro no pasa a ser el otro, sino que pasa a ser uno de nosotros. Esto es algo que lleva al voluntario o en el programa voluntariado la esperanza de poder trabajar en común, objetos que ya hemos mencionado antes. Me atoré acá. Pienso que me... ¿Aló? Sí, parece que ya no pasas a la siguiente diapositiva, padre. Ya no logro continuar acá. Si gustas, voy a parar aquí, compartir screen y voy a seguir Sí. las últimas partes acá en las últimas notas acá. Sí, adelante, padre. Porque básicamente no me deja salir acá. Pues bueno, no logro continuar viendo acá mi presentación y lo que seguía después era precisamente el trabajo que nosotros hacemos aquí en la Casa del Migrante. Iba a compartir completamente bloqueado. Iba a compartir unas experiencias. Me parece que no tengo ni acceso a la imagen, pero bueno, seguiré como estoy. En realidad, estando acá en la Casa Migrante, en el tema de la interculturalidad ha sido de gran beneficio en momentos de crisis. En este momento, por ejemplo, tenemos una comunidad haitiana y precisamente por esta experiencia que ellos han tenido, esta comunidad haitiana viene de Brasil y viene de Chile. Lo que significa que no nos pone en tantos apuros porque por lo menos una que otra palabra la entienden sea en portugués como en español. Y a nosotros nos permite precisamente enriquecer el acompañamiento porque comprendemos un poco mejor lo que vamos haciendo. Entonces, uno de nuestros voluntarios es brasileño y él nos va ayudando en la traducción, en la comprensión,
y al momento que las personas saben que hay un brasileño, pues automáticamente ellos se abocan a ellos. Por otra parte, y personalmente hablando de mi conocimiento, gracias a Dios por el conocimiento que tengo de algunas lenguas, me permite interactuar sea con los voluntarios que con los migrantes, poquito a poquito, en el lenguaje que ellos más se sientan a gusto. No es que sepa muchos idiomas, pero creo que es precisamente esto lo que enriquece el servicio al momento de estar en un ambiente similar al de la casa del migrante. Una de las cosas que ha favorecido mucho también esta diversidad es que en este momento, por ejemplo, tenemos un brasileño, un colombiano y un panameño. Y recientemente terminaron la experiencia un haitiano, otro guatemalteco y un indonés. Al momento de programar actividades, por ejemplo, con los niños, juegos o eventos o modos de celebrar, Parece que ya no escuchamos al padre. Voy a preguntar. Un momento, por favor. Se salió el padre un momento y ya va a entrar otra vez para dar la conclusión de nuestro tema. Esperemos que ya no tenga problemas el padre con su computadora. De todas formas, le voy a pedir al padre su PowerPoint y yo en los próximos días les hago llegar el PowerPoint para que veamos todas las imágenes que tenía preparadas para nosotros. Padre Marvin, ¿ya nos escuchas? Adelante. Ya los escucho y qué pendiente porque todo se troca hasta... Hay unas temperaturas altísimas y eso es lo que hace muy lento todo. Entonces, ¿sí pueden escucharme? Sí te escuchamos, padre. Bueno, Adelante. creo que para no hacer más lento todo acá, mencionaba, no sé hasta qué punto lograron compartir, pero lograron escucharme, pero me gustaría concluir en esta diversidad que tenemos en la Casa del Migrante Nazaret
y que se refleja en no solamente en la participación de quienes están en este momento trabajando con los que estamos recibiendo, que son hermanos haitianos, centroamericanos, pero también en la variedad que tenemos de quienes nos acompañan en la casa como voluntarios. Tenemos un brasileño, un colombiano, un panameño y recientemente terminó la experiencia otro haitiano y otro guatemalteco y precedentemente un indonesio. Me gustaría terminar con esta imagen muy hermosa de cómo esta variedad se refleja también en cosas muy sencillas con el día a día. Y es decir, que sus hermanos tienen la posibilidad de cocinar una vez al día durante la semana y ellos comparten. Y es interesante ver cómo el momento de que ellos comparten, cada quien pues comparte su historia, comparte su conocimiento, comparte su gusto, pues comparte su pasión. Y el voluntariado es precisamente esto, compartir tu pasión, compartir tu conocimiento, tus riquezas, compartir aquello que tú consideras valiosísimo y solamente en este modo creativo que cada uno de ellos va compartiendo, comprendemos que pues esa es la riqueza del haber permitido al otro pues ser otro, ser diferente, ser quizás con algunas dificultades en algunos detalles, pero con grandes riquezas en otros. Así que creemos que esto es la interculturalidad, es precisamente en el voluntariado expresar quién eres y tu deseo de estar con el otro. Pues muchas gracias, padre. La imagen es la que nos vas a compartir. No, estoy tratando de cerrar, pero está todo bloqueado. Okay. Y no, sí, puedes cerrar el compartir pantalla porque no logro más. Les comentaba que en algún momento nos vas a compartir el PowerPoint y yo se los hago llegar para que lo tengamos completo, el PowerPoint. Sí, porque tengo aquí, me quedé con toda la pantalla paralizada, no va por ningún lado, así que se los hago llegar. Pues no sé si haya alguna pregunta muy concreta para el padre. Si alguien de los que estamos aquí quiere hacer alguna pregunta al padre, con toda confianza. Todo muy claro. Y pues bueno, nada más para estar en contexto, el padre ahorita ahí en la frontera norte con Estados Unidos, en Nuevo Laredo, nos informan que tienen muchos migrantes ahorita, están llegando haitianos y pues es una emergencia muy fuerte que necesitan voluntarios, necesitan también muchas ayudas en cuanto a alimentación, ropa, artículos de higiene personal. Y pues bueno, aquí están unas voluntarias que próximamente, esperemos en Dios, se animen para ya participar en el programa de voluntariado y sería precisamente con el padre Marvin en Nuevo Laredo una posible opción para que puedan estar con él en la casa de Nuevo Laredo. Y pues qué bueno que podamos aquí ya conocernos, escucharnos y saber que ahorita estamos en una emergencia en Nuevo Laredo con tantos migrantes haitianos que están llegando, padre.
Así es, tenemos esta atención que estamos dando y que pues cada una de las crisis se responde de acuerdo al momento que se está viviendo, ¿no? Nos gustaría decir que ya somos expertos, pero cada oleada de migrantes trae sus desafíos y pues esta no es la excepción. Así que estamos tratando de entender qué es lo que sigue, estamos tratando de entender qué es lo que el gobierno de los Estados Unidos también tiene en mente, porque pues como sabemos ya el 22 termina este proyecto, esta limitante, ¿no? Que el gobierno tenía por motivos de pandemia, que es el título 42. No sabemos qué sigue. No sabemos qué sigue y basado en eso, pues no sabemos tampoco cómo los hermanos haitianos van a responder. Pero desde ya agradezco la oportunidad por compartir y aquellos que están en este programa, pues mis mejores deseos. Aquí en Nuevo Laredo los esperamos para quien tenga la oportunidad. Todos son bienvenidos para esta comunidad y si alguien tiene oportunidad, no tenga dudas de poder visitarnos. Aquí falamos todo, hablamos de todo aquí y si no, pues nos hacemos entender. Así que esperamos que este haya sido un buen espacio para poder escucharnos y conocernos y sobre todo pues hacer este camino. Gracias. Sí, muchas gracias, padre. Y Alicia, estamos en comunicación por si hay alguna donación. Con mucho gusto tenemos casas del migrante donde se pueden hacer donaciones para estar en comunicación. Y pues bueno, agradecer esta primera oportunidad de encontrarnos todos. En un próximo momento nos vamos a reunir para otra segunda capacitación, otro taller. Nos dará mucho gusto que nos volvamos a encontrar. Yo les aviso con anticipación y pues bueno, vamos a agradecerle al padre